Dale, con todo. Bienvenidos y bienvenidas amigos a esta nueva sesión. Seguimos con las preguntas para la UAP. Espero que todos estos videos que hemos estado subiendo en estos días les estén sirviendo mucho, que sigan estudiando para que lleguen súper preparados a su examen y no nos tomen por sorpresa. Y nos vamos con esta pregunta 6 que nos dice: la función de producción P de X de un artículo es lineal. Si se invierte en 500 pesos se producen 20 artículos. Y si se invierte en 1500 pesos se producen 60 artículos. ¿Cuál es la función que describe dicha producción? Desde el principio nos están diciendo que tenemos una función lineal, por lo tanto podemos nosotros deducir que se va a tratar de una recta con alguna pendiente y que pues es lineal porque de alguna manera las variables pueden ir creciendo de forma proporcional. Y lo comprobamos cuando nos dan los datos, nos dicen que si invertimos 500 pesos producimos 20 artículos y por lo tanto pues es posible que nosotros a través de una multiplicación comprobemos que es verdad la segunda aseveración, donde, por ejemplo, si multiplicamos 500 por 3, pues tenemos 1500 pesos. Y al mismo tiempo, esa misma proporción sucede para la otra variable, 20 artículos por 3, pues ahora producimos 60 artículos. Y es por eso que podemos representarlo como una recta en este plano. Por ejemplo, yo ya aquí hice la representación de 500 pesos, producimos 20 artículos, 1500 producimos 60 artículos. Y aquí es importante fijarnos que normalmente en el eje de las X ponemos a la variable independiente. Por ejemplo, si nos fijamos, ponemos de ejemplo una ecuación y igual a 3x más 2, una ecuación simple, o sea, esta no tiene nada que ver con el ejercicio, yo solo la estoy poniendo de ejemplo para comprobar. Aquí a la X tú le puedes dar el valor que tú quieras, por eso es la variable independiente, porque depende de qué valor tú le des a la X, dependiendo de ese valor, pues es el valor que va a tomar la Y, y por eso la Y es dependiente. Y en este caso, ese es el ejemplo para demostrar qué variable va a ir en cada eje. En el eje que normalmente le ponemos X, que van las independientes de este lado, pues yo puse aquí la cantidad de dinero, porque esa es la variable independiente. Tú puedes poner el dinero que tú quieras, pero a partir de esa cantidad de dinero es que tú vas a producir cierto número de artículos y por eso el número de artículos va en el eje de las Y. Y aquí es solo para verlo gráficamente. Ahora, ya que tenemos esto, pues podemos visualizar que tenemos dos coordenadas y a partir de dos coordenadas, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues obtener la pendiente para luego expresarla con alguna de las ecuaciones de las rectas, punto pendiente, ordenada al origen, y entonces pues ya de ahí escribir la función que describe esta producción, que es lo que nos están pidiendo. Entonces yo aquí voy a restar las Y's. 60 menos 20 y dividido entre las restas de las X, 1500 entre 1500 menos 500. Y eso nos queda como 40 entre 1000, que eso se puede reducir a un 25avo. Y por lo tanto la pendiente tiene un valor de 1 entre 25. Después de eso, como ya tenemos aquí dos puntos dados, 500,20 y 1500,60, pues yo voy a utilizar uno de esos para usar la ecuación de la recta punto pendiente, porque ya tenemos un punto y una pendiente. Entonces, pues sustituimos. Yo voy a usar la coordenada 500,20 y por lo tanto nos queda como y menos 20 igual a la pendiente menos x por x menos la coordenada que es 500. Y desarrollada y sustituyendo la pendiente nos queda como y menos 20, que es igual a 1 entre 25 por x menos 1 entre 25 por 500, que aquí ya está desarrollado y nos queda 20. Y simplemente pues hay que reordenar, porque aquí nos lo dan igualado a y, porque p de x pues es la función que también le podemos llamar aquí, expresarla con la variable y. Entonces y va a ser igual a 1 entre 25x menos 20, y el menos 20 de aquí pasa sumando, más 20. Por lo tanto se van a cancelar, queda 0, 20 menos, más 20 menos 20. Y por lo tanto la función es y igual a 1 entre 25 por x o x entre 25, que eso sí ya lo podemos ver en las respuestas, que está en el inciso B. P de x va a ser igual a x entre 25 y ahí ya tenemos la respuesta correcta. Y vamos al ejercicio número 7 que nos dice: si f de x es igual a 5 elevado a la x más 6, entonces ¿cuál es el valor de f de x más 2 menos f de x? Para hacer estas operaciones, lo primero que tenemos que identificar pues es que nos piden f de x más 2.
Y pues eso significa que en lugar de tener f de x, como tenemos aquí arriba, la función f de x, ahora en lugar de x hay que poner todo lo que está aquí adentro del argumento, x más 2. Simplemente vamos a sustituir la x por un x más 2. Entonces f de x más 2 va a ser igual a 5. En lugar de x ponemos x más 2 y más 6, porque ya de por sí estaba así la función original. Y pues lo vamos a desarrollar porque podemos todavía hacer algunas sumas en el exponente. Va a ser igual a 5 elevado a la x, 6 más 2, pues se suman y nos queda 5 elevado a la x más 8. Y eso ya es f de x más 2. Ahora lo que nos piden es f de x más 2 menos f de x. Y f de x pues es la función original, que es la que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, pues f de x más 2, que es 5 elevado a la x más 8, menos la función original, que es 5 elevado a la x más 6. Y a partir de ahí hay que comenzar a hacer álgebra. Hay que utilizar algunas leyes de exponentes que si quieren repasar esos temas, los trucos, la teoría, pues tenemos 2 videos especiales para eso, para que puedan ir a verlo aquí. Entonces, vamos a comenzar a hacer esa álgebra. Como tenemos aquí una base con un exponente donde se están sumando dos números, por ley de exponentes podemos dividirlo como la multiplicación de la misma base elevado a las diferentes potencias, que en el caso inverso, aquí tendríamos la misma base que es 5 y las potencias se sumarían, x más 8. Por eso es equivalente. Entonces lo dividimos de esa manera, nos queda 5 elevado a la x por 5 a la 8. Este menos ya de por sí estaba aquí, es la operación que nos pide el enunciado, y por lo tanto aplicamos la misma regla de exponentes. Nos queda 5 a la x por 5 elevado a la 6. Y a partir de ahí, pues que me doy cuenta que tenemos términos comunes. Podemos factorizar un 5 elevado a la x porque es el mismo el que aparece en este producto y también en este producto. Entonces lo sacamos de los paréntesis y nos queda como 5x, que multiplica a 5 elevado a la 8 menos 5 elevado a la 6, porque aquí ya lo factorizamos. Y además, pues hay varios pasos que podríamos aplicar a continuación. Podríamos intentar desarrollar, porque 5 a las 8, 5 elevado a la 8 pues ya es un número, 5 elevado a la 6 también es un número, 5 veces multiplicar al 5. Pero todo eso nos va a llevar mucho tiempo hacer esas multiplicaciones, por lo tanto, lo que yo observo, porque ustedes se van a poner a practicar con todos estos ejercicios, pues van a ir sacando trucos. Entonces aquí lo que vemos es que 5 a la 6 puede factorizarse aún, porque 5 elevado a la 6 por 5 elevado a la 2, pues nos va a dar un 5 a la 8, y por lo tanto también se puede factorizar de este lado. Y es lo que vamos a hacer. Ahora ponemos un nuevo paréntesis y sacamos el 5 a la 6. Y entonces ese va a multiplicar a 5 elevado a la 2 menos 1, porque 5 a la 6 por 1 pues nos da el 5 a la 6 que ya teníamos aquí arriba. Y de esa forma ya hicimos una doble factorización. ¿Y esto para qué lo hice? Pues para que los números nos queden más sencillos. Como vemos aquí abajo ya tenemos un 5 al cuadrado y un 1. Y eso pues ya fácilmente, sin tener que estar haciendo operaciones, pues lo podemos deducir rápidamente. Nos va a quedar como 5. Y además aquí podemos hacer otra reducción también con la misma propiedad de los exponentes. Pues tenemos la misma base y simplemente voy a sumar los exponentes. Nos va a quedar 5 elevado a la 6x. A la 6 más x, perdón. Aquí nos queda 6 más x. Y del otro lado, pues nos queda 5 al cuadrado, que es 25, y menos 1. Entonces, aquí, pues de este lado ya tenemos 24. Esto nos va a quedar como 5 elevado a la 6 más x, que multiplica a 24. Y ahí ya tenemos la respuesta correcta. ¿Por qué? Pues porque ya no podemos reducir alguna otra cosa, a menos que ustedes por ahí le vean otra reducción y nos digan, nos comenten, nos platiquen en los comentarios, pero la verdad nosotros ya no le vemos más reducción y por lo tanto nosotros consideramos que esta ya es la respuesta correcta, porque es lo más simplificado a lo que pudimos llegar. Eso no está en ninguno de los incisos, pero pues nosotros creemos que puede traer un error la guía, y por lo tanto nos quedamos pues con esta respuesta. Y nos vamos a esta pregunta 8 que nos dice, ¿cuál de las siguientes funciones representa una traslación al segundo cuadrante de la función y igual a x cuadrada?
Entonces aquí primero hay que recordar cuál es cada cuadrante y cuál es esa función. Vamos a recordar, este es el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Además de que la función y igual a x cuadrada es una parábola que tiene centro en el origen. Entonces, por lo tanto, esa parábola se trataría de este caso. Centro en el origen y que abre hacia arriba. Entonces, a partir de eso, pues hay que trasladarla a este segundo cuadrante. ¿Y cómo hacemos eso? Pues sumando o restando números constantes, tanto a la variable x como a la variable y. Recuerden que cuando sumamos o restamos constantes a la variable x, que en este caso es la que está elevada al cuadrado, se va a recorrer la gráfica pero con sentido contrario. Es decir, si aquí tenemos en el primer inciso x más 5 al cuadrado, vamos a recorrer la x 5 unidades, pero con signo contrario, es decir, menos 5 unidades, o sea, hacia el eje negativo, que sería de este lado. Supongamos que aquí está el 5. Y además, a toda la función y se le está restando otra constante, que en este caso es el 3. Como esta es una única constante que está fuera de paréntesis, no está con una variable al cuadrado y se le está sumando o restando directamente a toda la función, esa sí se toma con el signo con el que está ahí tal cual. Si nos dice menos 3, significa que le vamos a restar 3 unidades a esa función. Entonces nos vamos a ir 3 unidades hacia abajo en y, que en este caso sería por este lado. Y aquí tendríamos el nuevo vértice de una nueva parábola. Como ese no está en el eje que nosotros queremos, o más bien que no está en el cuadrante que queremos, pues esa no es la respuesta correcta. Entonces vamos a analizar rápidamente las siguientes funciones. En el inciso B nos dicen y igual a x cuadrada más 6. Ahí simplemente le vamos a sumar 6 a la y por lo tanto nos quedaría de este lado la parábola. Esa parábola está entre el primero y el segundo cuadrante, por lo tanto tampoco es la respuesta. En el inciso C nos dice menos 3 más 2. Desde este menos 3 ya podemos ver que no va a ser la respuesta correcta porque como se toma con signo contrario, significa que le aumentaríamos 3 unidades a la x y nos quedaría de este lado. Entonces, pues ahí simplemente ya vemos que esa no puede ser la respuesta. Mientras que en el inciso D nos dicen más 5 menos 1. Más 5 es correcto, sería más o menos también aquí de este lado. Y menos 1, ahí sí ya nos afecta porque menos 1 es de este lado del cuadrante. Por lo tanto, pues la parábola queda en este tercer cuadrante. Y nos vamos al último inciso que nos dice más 2, x más 2 cuadrado más 6. Ese es el correcto porque al mover x 2 unidades a la izquierda nos quedaría aproximadamente por aquí y más 6 en y pues estaría de este lado. Y aquí justamente ya nos queda sobre el segundo cuadrante, que es lo que estábamos buscando. Por lo tanto nos quedamos con este inciso correcto, que es el inciso E. Y ya estamos en la última pregunta para este video, que nos dice: una recta se presenta como y1 igual a x entre 3 más 4. La recta perpendicular a y1 que intersecta al eje y en más 6 es... Aquí pues ya nos están dando datos, nos están dando ya una recta. Y nos preguntan por la recta perpendicular a esa función. Nosotros sabemos que aquí lo que tenemos es una ecuación pendiente ordenada al origen. ¿Por qué? Pues porque tenemos la función y igualada a x que multiplica a la pendiente. En este caso es un tercio que multiplica a x y por lo tanto ya conocemos el valor de la pendiente. Y además aquí le estamos sumando una única constante, el más 4, que esa es la ordenada al origen. Por eso nosotros identificamos que tenemos la ecuación pendiente ordenada al origen. Y a partir de ahí nosotros tenemos otros teoremas a partir de los cuales podemos pues responder a lo que nos preguntan, la recta perpendicular. Si nosotros ya tenemos como dato una primer pendiente, que en este caso deducimos que es igual a un tercio, pues entonces lo que vamos a aplicar es el teorema. El teorema nos dice que la pendiente 1 por la pendiente 2, la multiplicación de las dos pendientes debe ser igual a menos 1. Y como ya tenemos el valor de una de las pendientes, pues simplemente hay que sustituir. Un tercio por m2 va a ser igual a menos 1.
Y pues como queremos obtener la segunda pendiente, pues vamos a pasar ese tercio dividiendo y nos queda -1 entre 1/3. Y eso es igual a -3. Aquí aplicando ley sándwich, este 3 pasa multiplicando el -1 y 1 por 1, 1 en el denominador. Por eso nos queda simplemente -3. Y ya que tenemos esa nueva pendiente, pues lo que vamos a hacer es reordenarla, reescribirla, pero en forma de la ecuación pendiente ordenada al origen. Porque de nueva cuenta tenemos una pendiente, esta es la nueva pendiente perpendicular que vale -3, y además en el enunciado ya nos dan la ordenada al origen, porque nos dicen que esta nueva recta perpendicular a Y1 intersecta al eje Y en +6. Y pues eso es justamente lo que significa la ordenada al origen, en donde corta o intersecta al eje Y. Y aquí ya nos lo dan, que en este caso tiene un valor de +6. Y por lo tanto, con esos dos datos podemos armar nuestra propia ecuación, -3x más 6, que es la ordenada al origen. Y en este caso, pues ya así de fácil resolvemos este ejercicio. La respuesta correcta está en el inciso E, -3x más 6. Y así es como terminamos con estos ejercicios para esta nueva sesión. Recuerden que seguimos subiendo videos todos los días, estudien mucho y cualquier duda nosotros los esperamos en los comentarios para apoyarlos y que no se queden con ninguna duda para el día del examen. Recuerden que también pueden estudiar con este para las otras áreas, área 1, área 2, en lo que nosotros preparamos los videos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.